práctico nada más. Para correlacionar, ¿hay manera de correlacionar a qué lección corresponde qué parte del libro del cielo? O sea, no, sí más o menos bueno, te das cuenta, pues. Traen fechas, ¿sí? Ajá, sí. Traen fechas, por lo regular, sí. siempre trae la cita. Sí. Lo que va en negrito sí, son claro. los textos, ¿sí? Por lo regular traen aquí, pero es lo que le estaba diciendo ahorita Alejandro, o Alex, dices, Como sí, quieras. Alex, que no necesariamente lleva el orden, no, porque las primeras lecciones vamos en el volumen 1, sí, porque otra vez el volumen 1 tampoco es parte de la obra. El volumen 1 es un escrito que el sacerdote le pide a Luisa en obediencia para que ella escriba todo lo que ella recuerde de cuando se le empezó a manifestar Jesús, porque ella hasta una edad avanzadita no le comentaba a nadie las experiencias que tenía con Jesús, o sea, de escucharlo y de verlo, y hasta que un día, eso luego lo platicaremos, un día, pues el sacerdote, Dios lo inspira, quien la está atendiendo, y le pide que escriba todo en obediencia. Y si ustedes leen el volumen 1, empieza por un desgarramiento de vestiduras ahí, porque ella nunca hubiera querido escribir. Pero Luisa no sabía en aquel entonces que esta obra no era nada más para ella, sino era para todos. Entonces fue necesario hacerle esa violencia para que escribiera. Entonces el volumen 1 es importantísimo, aunque no es parte de la obra, pero es importantísimo porque ahí vemos el proceso que Jesús hizo con el alma de Luisa. Luisa, cabeza de misión de esta obra del Espíritu Santo. Entonces, el mismo proceso que llevó en el alma de Luisa, pues lo va a llevar en nuestra alma. El sufrimiento que Luisa pasa es superlativo en relación a nosotros, para que no nos asustemos, porque muchos en el volumen 1 se asustan y lo dejan, dicen, no, esto no es para mí, ¿sí? Pero vamos a entender un comentario breve, y ya empezamos la lección, que Jesús le dice a Luisa, lo que interrumpí con Adán, lo quiero retomar contigo, Luisa. Y fíjense qué magnitud de lo que le está diciendo Jesús a Luisa. Lo que interrumpí con Adán, lo quiero retomar contigo. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús con Luisa? En el Apocalipsis dice Jesús, yo vine a hacer todo nuevo. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús con Luisa? Si Luisa es una criatura ordinaria, del estirpe común, que nació con el pecado original, etcétera, etcétera, ¿qué va a hacer Jesús con Luisa? La va a deshacer, a triturar para hacerla de nuevo. El muñequito que nos narran en Génesis, el muñequito de barro que hace Dios, y que ya cuando está perfecto, le pone su aliento, el ruaj, el aliento, la vida de Dios, ¿sí? Bueno, eso que se interrumpió con Adán, ese aliento que Dios le puso a Adán era la vida divina de Dios, o sea, el aliento de Dios, pues la vida de Dios, y aparte le da en don a Adán su voluntad divina actuante en él, como que se la biloca, vamos a entender, no que él se quede sin voluntad, sino se la biloca y se la da en don a Adán, para que esa vida divina que le llegó así en el aliento, vaya creciendo con el don de la divina voluntad actuante en Adán criatura, ¿sí? ¿Y por qué va a ir creciendo? Porque la vida va creciendo con actos. Nuestra vida es el conjunto de actos que vamos haciendo. Y la potencia con la que vamos haciendo nuestros actos es la voluntad. Entonces, para que pudiera Adán vivir una vida semejante al Verbo encarnado, Dios le tiene que dar en préstamo su voluntad divina.
para que los actos que salgan de su organismo sean divinos. Que eso luego lo podemos explicar después aquí los tres en algún momento, cómo es eso desglosadito así con palitos y bolitas para entenderlo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vemos en el volumen 1? ¿Qué hace Jesús con Luisa? Pues la vuelve a moler, el vaso nuevo, ¿se acuerdan de esa parte de la escritura? Y hay un cantito, ¿no?, que habla de yo quiero ser un vaso nuevo. Bueno, pues la muele a Luisa, en el volumen 1 lo vemos clarito como la muele, vuelve a formarla y cuando ya la ve lista, le pone de nuevo su aliento, su vida divina y le da el don de la divina voluntad actuante en la criatura, en Luisa. Guille, esa parte que dices tú de molerla es también cuando le comparte sus amarguras, sus penas. Todo eso. Pues todo eso que ella relata en el volumen 1, que parece que eso lo vivió de trancazo y ay, hasta te asfixias de estar leyendo, te falta el aire. No, eso lo vivió en años. Pero lo plasmó en un libro que tú te lees en una semana, ¿sí? Pero eso es volverla a hacer y para poderle poner su vida de nuevo y para que haga crecer esa vida, pues le da el don de su divina voluntad actuante en Luisa, ¿sí? Por eso el volumen 1 es tan importante para nosotros. No nos lo debemos brincar. Y hay que leerlo, pues con ese pensamiento de, bueno, es el proceso de... Y ese volumen 1, pues es el que estamos viendo en las primeras lecciones. Ahí sí vamos en el volumen 1. Ya después, si se fijan, bueno, cuando lleguemos, o si alguien se adelanta, pues va a ver que de repente se menciona ya el volumen 11, el volumen X, o ya nada más por fechas, que nos vamos dando cuenta cuando se escribió. Pero sí, las primeras lecciones es indispensable, porque es cuando se da el proceso para purificar tu mentalidad y para que tu actitud empiece a ser nueva. O sea, te purifican por dentro y por fuera. ¿Sí? Eso es básico. Cuando alguien va a hacer una dieta o qué sé yo, primero la desintoxican, ¿no? Entonces, es esto. El volumen 1 es desintoxicarnos de tantas toxinas humanas que hemos venido acumulando en estos 6,000 años. Aunque ya estamos redimidos, pero seguimos pecando. ¿Sí? Para muchos, la redención, o sea, no les hace nada. Se sigue viviendo la vida como si Jesús no hubiera venido, no hubiera muerto por nosotros, como la redención pues no es así como tangible, sino es de fe. Entonces, por eso Jesús nos viene a purificar, ¿sí? Porque ya estamos en la era del tercer fiat. A ver, explico esto de los fiat y ya nos vamos a las lecciones. La era del primer fiat significa hágase, pues es la creación o el Antiguo Testamento. Cuando Dios empieza esa era diciendo fiat lux, hágase la luz, ¿sí? La era del segundo fiat, y esa corresponde al Padre, ¿sí? La creación. La era del segundo fiat, pues empieza con Mamita María, ¿sí? Cuando ella se le aparece el ángel y ella dice fiat mihi, secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. Ahí empieza la era del segundo fiat, que es la redención y que corresponde al Hijo. Y la era del tercer fiat, bueno, y corresponde también al Nuevo Testamento. La ¿sí? primera, ¿cuál sería el equivalente a Fiat lux. Ajá.
La creación, hágase la luz. Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se abre, que es la era del segundo fiat, con el fiat mihi secundum verbum tuum. Hágase en mí según tu palabra, según tu verbo. ¿Sí? Y es lo que conocemos como la redención o el Nuevo Testamento. Y la era del tercer fiat, pues la abre el Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo con Luisa. Y como los frutos que se reciben, la herencia, o sea, lo que no nos heredó Adán, nos lo heredó ya Luisa. Y la herencia por lo regular se da cuando alguien muere. Entonces tomamos la fecha de inicio del tercer fiat, la era del tercer fiat, le ponemos así, el 4 de marzo de 1947, que fue cuando Luisa murió, por ahí de las 5:30 de la mañana, para entrar en detalles. Pero es la era del tercer fiat, ¿sí? Y en teoría entre lo primero y el, porque por ahí decía en cuántos miles de años corresponde, son como 6.000 años. Sí, estamos como en el año 7000 después de Adán. Sí. Y curiosamente decíamos que San Pedro dice en una de sus cartas que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y curiosamente en Luisa, cuando Dios crea a Adán, es en el 6º día. Y el 7º se supone que era el descanso de Dios, ¿sí? Pero se interrumpió. Entonces ahora Luisa, pues nace, por decirlo así, en el año 6000, o sea, en el día 6º, igual que lo de Adán, y muriendo Luisa, pues ahora sí es el descanso de Dios real, porque en Luisa triunfó, o sea, Luisa pasó la prueba. Luisa ya nos heredó lo que Adán no nos pudo heredar. En la lección 22, si luego la buscan, ahí Jesús le dice, tú eres el segundo Adán, la cabeza de misión, ¿sí? Y bueno, pues es la era del tercer fiat que ya estamos viviendo. Aquí no hay líneas divisorias, así como cuando volamos en avión y no se ve la línea entre cada estado, cada frontera. Bueno, aquí es igual. Es en fe, en conocimiento y fe, ¿sí? En la era del primer fiat, como se perdió el don de la divina voluntad, la gente que era buena se le llamaba justos, ¿sí? En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento se le llamaban justos. En el Nuevo Testamento, en la era del segundo fiat, ya son santos, porque adquieren la santidad de Cristo, ¿sí? Y la santidad humana se entiende como el ejercicio de las virtudes hechas en modo, ejercitadas pues, en modo heroico, las virtudes cristianas. Entonces ya en el Nuevo Testamento ya se puede hablar de santos, pero santos de santidad humana. Y en esta era que estamos viviendo, bendito sea Dios, que desde la eternidad nos escogió para vivir después de Luisa, pues la santidad es divina. Jesús le dice en algún capítulo que vamos a ir encontrando aquí en las lecciones, dice, me agrada tanto el que la criatura viva en mi voluntad, que haré desaparecer todas las demás santidades con, ¿cómo dice la palabra? Se me fue. Con aspecto de virtud. ¿Por qué? Porque la virtud es un esfuerzo de la criatura y humana, exactamente. Y él habla ya de que esto es la santidad de las santidades. Es cuando se va a cerrar ya el círculo de la obra trinitaria, así creación, redención y santificación.
Por eso nos hablan tanto que estamos viviendo los últimos tiempos. Porque ya no hay otra obra, no hay otra cuarta persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo es el encargado de formarnos la unidad. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Y solamente podemos ser uno viviendo con una misma voluntad. ¿Sí? Bueno. ¿Este fiat de Luisa tiene algún nombre? Sí, ¿cómo no? Fiat. Bueno, y El de la santificación. es el del Padre Nuestro. El fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Ah, ok. Hágase tu voluntad, como en el Ya. cielo, así en la tierra. Y entendemos que la tierra es mi alma creada. ¿Sí? Así como se hace en Dios, en la Trinidad, o en el cielo ya con los bienaventurados, porque cuando Jesús en Lucas 11 habla del Padre Nuestro, ¿quién había en el cielo? Pregunta. Los bienaventurados. Cuando estaba Jesús en la tierra, ¿Quién está? no había nadie. No, hasta que muere, abre las puertas del Entonces, cielo. ¿quién estaba en el cielo? La Trinidad. La Trinidad. Entonces, por eso, cuando Él lo dijo, se entiende así: hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. O sea, como se hace el Padre, lo que quiere el Padre, lo quiere el Hijo. Lo que quiere el Hijo, lo quiere el Padre. Y del amor correspondido de los dos, ¿quién procede? El Espíritu Santo. Esta es la obra del Espíritu Santo, el santificador. Pero el Espíritu Santo no nos puede dar ahorita, en esta era, una santidad humana, porque la santidad humana ya quedó en el tiempo de la redención, que era imitar, vivir las virtudes cristianas en modo heroico. Pero al fin y al cabo era un esfuerzo de criatura, humano. Y acordémonos que no fuimos creados para vivir una vida humana, aún espiritual no. Está muy, muy por debajo del proyecto de Dios de vivir una vida semejante al Verbo encarnado. Es decir, una vida divinizada por el Verbo. Y ya como último apunte aquí, nosotros somos criaturas humanas. Jamás, 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 absolutamente jamás, lograremos hacer un acto divino nosotros. ¿Sí se entiende, verdad? María es Contigo, Padre. divina. Es divina en cuanto a que toda su vida empezó, continuó y terminó su vida en la divina voluntad, pero es criatura. Es divina porque toda su vida la vivió en la divina voluntad. Y además nació sin pecado original. Adán y Eva también, su principio fue sin pecado original. Eran inmaculados como María. Aquí la diferencia de María entre el resto de las criaturas, porque María era inmaculada, sí. Adán y Eva también. Ahí van parejitos, ¿sí? María tenía la divina voluntad obrante en ella, sí. También Adán. Eva no, pero Adán sí. Entonces ahí van parejitos, ¿sí? A María, cuando lean el libro de la Reina, que lean la prueba que Dios le puso a María, es la misma prueba que después vamos a descubrir que es para nosotros, ¿sí? María lo que la hace grande, que ni siquiera Luisa la alcanza, ni siquiera Luisa, que Luisa nació con vida humana, pero murió con vida divina, con santidad. Fue la primera que alcanzó la santidad divina, la primera criatura del estirpe común, o sea, porque nació con pecado original, ¿sí? Pero lo que le lleva una estatura enorme María a Luisa es que María empezó desde el primer acto de su concepción natural. Dios le da uso de razón divina, la pone a prueba, le habla de todo el proyecto que Dios tuvo
para la criatura y cómo Adán con un solo acto de voluntad humana, ¿cómo se dice? Separado de la voluntad divina, echó a perder, bueno, no echó a perder, echó abajo, interrumpió el proyecto de Dios, ¿sí? Entonces, cuando María conoce todo eso, ella misma dice, no quiero conocer mi voluntad humana. Y ella dice en el libro de la Reina que ella decidió amarrar a los pies del trono del Altísimo su voluntad. Ahí es cuando María pasa la prueba, que todo mundo tenemos que pasar la prueba, y adquiere el don de la inseparabilidad. Ella ya jamás se separaría de la voluntad divina. Entonces ella, todos sus actos empiezan a ser divinizados por Jesús. Entonces ella es toda divina en ese sentido. Y entonces también ahí se entiende por qué el sufrimiento de María no solo fue humano, sino fue divino. Ah, claro. Claro, claro. O sea, la pasión de Jesús, pues también Claro. fue la pasión Y de por eso entendemos sin ninguna duda que María es corredentora. Es el dogma que se está esperando que declaren. Que declaren, porque ahora lo sabemos. Y conforme vayan leyendo el libro de la Reina y estos libros, se nos va a hacer la luz que aquel que haya sido mariano de hueso colorado va a descubrir que conocía así de poquito de María. María es una maravilla. Ella es nuestra mamá, verdadera. Es otra cosa que descubrimos aquí. Porque se nos había dicho que María nos la dieron como madre en la cruz. ¿Se acuerdan? Sí. Y pues no, aquí, bueno, era lo que conocían en ese tiempo, ¿sí? También San Pablo dice cosas, pues era de lo que conocía, ¿sí? Él dice que Jesús era el segundo Adán. Ahora Jesús nos dice, le dice a Luisa, tú eres el segundo Adán, porque lo que interrumpí en Adán, lo retomo contigo. Jesús es el Verbo encarnado, ¿sí? En fin, son cosas que conforme vayamos leyendo, y nada, absolutamente nada se contrapone, ¿eh? Me acuerdo de ustedes dos, Lulú y Jorge, que teníamos como ese pendientito, ¿no? Miren, el padre Carlos Maciú, que les estoy recordando que va a venir, él trabajó en la postulación de la causa de Luisa. Y él, en algún tiempo estuvimos en contacto y platicábamos, y él me llegó a platicar que los escritos de Luisa se le dieron a 3 equipos teológicos diferentes, que no se conocieran. Y de los 3, lo que resultó fue que no se contrapone nada a la revelación pública, así nada. Entonces por eso va caminando el proceso de Luisa. Pero aquí pues cabe lo que está escrito en el documento Dei Verbum del Concilio Vaticano II sobre la revelación, que dice, la revelación está totalmente completada en la persona de Jesús, porque Jesús es el Verbo encarnado y es la revelación de Dios Padre hecho carne, para que todos lo conociéramos. Dice, pero no totalmente explicitada. Quiere decir que como somos criaturas, no nos pueden dar la revelación infusa, así, ¡fum!, en un instante. Somos criaturas y tenemos una capacidad de asimilación medio lenta. ¿Y la Virgen sí tenía inteligencia? Ah, claro. A ella se lo dieron porque ella fue escogida desde la eternidad para ser madre del Verbo. Y era necesarísimo que ella tuviera todas esas cualidades. Y Adán también tenía El conocimiento infuso, la ciencia infusa. Pero Adán, al pecar, dice Jesús que cuando pecó quedó dañado en la parte más noble de su ser, que era su inteligencia. ¿Sí? O sea, perdimos de nuestras 3 potencias del alma, perdimos muchísimo, muchísimo, en inteligencia, memoria y voluntad. Perdimos. Y algo que a mí me llama mucho la atención es,
por ejemplo, saber que la Virgen sabía perfectamente el daño, o sea, lo que se había interrumpido y todo, lo que le iba a suceder cuando se encarnara el Verbo, y a pesar de eso, ella no sabía que iba a ser la madre de Jesús, ¿verdad? Eso a mí me causó así como que... Es lo único que Dios le ocultó. Exacto. Es lo único que Dios le ocultó. Por eso cuando el ángel se le presenta, ella se turba. Sí. Y turbar, pues lo entendemos ya con estos escritos, que ella se la pasó toda su vida pidiendo al Mesías, así como ahora pedíamos el reino en el Padre Nuestro, ella se la pasó pidiendo el Mesías. Y cuando el ángel le dice, tú, dice el padre Ignacio Larrañaga, que si María no hubiera sido inmaculada, ahí se desquicia. Así, se desquicia, explota su psiquis, todo lo que ella es. O sea, justamente por la divina voluntad obrante en ella, nada más se turbó. Ha de haber contado el 1 al 10 para entender lo que se le estaba encomendando. Y su respuesta es maravillosa. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero eso fue producto, vamos a ponerle así, fruto de que ella vivía en la divina voluntad. Por eso ahora Jesús, ustedes lo van a ir constatando en la lectura, que Jesús nos va prometiendo 1000 prerrogativas, 1000 privilegios, muchas cosas que no se imaginan qué maravilla. Pero una de las cosas que nos va diciendo es que Él nos ensanchará la inteligencia. Es decir, lo que se perdió en Adán se retomará en todos nosotros. Luisa era una mujer brillantemente inteligente. Y como iba viviendo en la divina voluntad, pues su inteligencia, cualquiera que lea los escritos de Luisa, sobre todo avanzaditos, de veras, wow, a mí me impresiona Luisa. Y eso pues va para nosotros en el nivel y según la voluntad que Dios quiera para cada uno. Pero Él nos promete que si queremos conocer esto y para vivir su vida, Él nos ensanchará la inteligencia. Y eso es, pues, maravilloso. Yo tengo una pregunta antes de pasar a otro tema. Ahorita estamos hablando del tema de Mamá María y de Adán y toda la cosa. Bueno, sabemos que el árbol del conocimiento del bien y del mal, al final, bueno, yo lo resumo así como de que es tu voluntad humana. Sí. La obra se interrumpe, o Adán la interrumpe, en el momento mismo en que Adán hace uso de la voluntad humana, porque Adán tenía voluntad divina, Sí. pero también tenía la voluntad humana. Sí. Ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando hace uso, cuando come de ese árbol, es cuando se interrumpe. En el caso y bueno, y no pasa la prueba, ¿no? O sea, todos Se viene debemos la pasar la prueba. Adán no la pasó y de ahí para adelante. María, desde que fue concebida, el plan era que María fuera la madre de Dios. Uh-huh. Entonces mi pregunta es, ¿María fue puesta a prueba? Claro, es lo que estábamos comentando ahorita y está en el libro de la Reina, que te lo voy a prestar para que leas ese capítulo. Claro, porque dice Jesús que ningún ser inteligente puede entrar, acceder al cielo, a Dios, si no pasa la prueba de fidelidad. Y ahí lo vemos en los ángeles. Cuando dice en Génesis, en el principio Dios creó cielos y tierra, entendemos espíritus y criaturas, porque los espíritus no tienen materia, entonces cielos como lo espiritual, espíritus, y tierra, materia. Primero creó Dios a los ángeles y los ángeles fueron puestos a prueba. Por cierto, tengo un capitulito en María Valtorta
a donde habla de la prueba de los ángeles y que ahí estuvo María Santísima. A mí me impresionó mucho esa lectura y la tengo a la mano. Voy a procurar traerla, ya sea en físico, para que le saquen copia, o si puedo se las paso a Alejandro por internet y ya tú nos la pasas a todos. Y ahí se ve. ¿De qué tono es? ¿María Valtorta? De un libro, yo lo saqué de un libro que hizo un padre, el padre Roschini, sobre todo lo que se dice de María en María Valtorta. Él era un sacerdote mariólogo, así ahora sí que de hueso colorado, y cuando leyó María Valtorta, él mismo dijo que lo que había leído ahí era excelso, superaba todo lo que él había. Y bueno, de ahí saqué ese capitulito, Luis Miguel, que si me acuerdas para pasártelo. O sea, y de ahí se aprovechó, por decirlo así, Dios Padre, del ángel caído que permitió que tentara a Adán. O sea, lo usó para la prueba de Adán, al ángel caído. O sea, antes que crear a Adán, Dios había creado a los ángeles y los puso a prueba. Y está, pero impresionante, impresionante. Es un capítulo que impresiona porque ahí va relatando cómo cuando Luzbel pues se revela, ¿sí?, con el proyecto de Dios. Como dijera Tomasini, Luzbel había esperado que el verbo se angelizara, no que se encarnara, ¿sí? Y no se los platico porque está larguito, pero nada más les digo que cuando Luzbel pecó y dijo non serviam, no serviré, relata el ángel Azarías, que es el ángel de María Valtorta, su ángel custodio. Él dice que se hizo un silencio espantoso en el cielo. O sea, nos tienen que hablar en nuestro lenguaje para entender, ¿no? Pero que se hizo un silencio así como de pánico, de angustia, de que todos los ángeles, sobre todo los ángeles menores, pues se quedaron en shock. ¿Cómo que un ángel podía rebelarse a su creador? O sea, contra su creador. No, está espeluznante. Y ahí aparece María. Obviamente no físicamente, pero la imagen que le pone Dios a María, a todos los ángeles que se quedan en shock, así te van narrando de tal manera que entras en la película, ¿no? Y que solo la visión de María, del alma de María, cuando dice fiat mihi secundum verbum tuum, contra el non serviam del ángel rebelde, y que esa visión que Dios les da así como un velo, un vaporcito, hagan de cuenta, hablando en lenguaje humano, les vuelve el alma a los ángeles, ¿sí? Y en ese momento ellos toman a María como su reina y protectora. Fíjense, a una criatura que todavía no existía, una criatura que Luzbel consideraba inferior a los ángeles, ¿sí? Una criatura que le ganó a él, al ángel más. Y yo no sé si tú cuando empezaste con la divina voluntad te pasó, pero cuando empiezas a profundizar más en ella, la concepción del tiempo que uno tiene se rompe completamente y cambia. Sí. O sea, de hecho ya no se toma en cuenta. No. No es como decir, el tiempo ya no importa, lo que importa es lo que hago. Sí. ¿No? O sea, cada Exacto. Qué interesante. Lo que acabas de decir es muy importante. Jesús le dice a Luisa que la vida de las criaturas para él no se cuenta por años, por edad, sino por actos. Y el tiempo, porque de repente uno dice, ¡ay, cómo he perdido el tiempo! ¿Verdad? No, ahora ya te cambia la mentalidad. Dice, ¡ay, cómo he perdido actos! Actos. Porque Jesús dice que en el reino de la divina voluntad todo es cuestión de actos. Actos.
el acto único y eterno. O sea, al querer vivir en divina voluntad, entramos en el acto único y eterno. Entonces, nos va cayendo el 20 y de una manera facilita, van a verlo, el conocimiento nos va a ayudar, que nos damos cuenta que entramos a vivir en la eternidad y en el tiempo al mismo tiempo. O sea, ya no se nos va a cuatrapear pues esa dimensión en nuestra concepción de las cosas, al revés. Por eso Jesús le da tips a Luisa cuando cae en manos de los demonios, que justo es la lección que vamos a leer ahorita. Y Jesús le da tips a Luisa para que los demonios huyan. Ahí vemos la prueba de Luisa, igual que Adán. A Adán lo dejó en manos del demonio un ratito, ¿no? Adán y Eva, pues a Luisa también. Es lo que les iba a comentar hace ratito, que vemos así un parangón entre Luisa y Adán. Dios se paseaba con Adán, su criatura, y platicaba con él, lo instruía. ¿Se acuerdan de Adán? Bueno, con Luisa hace lo mismo. Van a ir viendo, es interesantísimo. Entonces, una de las cosas que le dice Jesús a Luisa para que ahuyente el demonio, a mí me encanta esa frase y se puso aquí, atrás del libro. Cuando el demonio le dice, Luisa le dice al demonio, el paraíso y el infierno me tienen sin cuidado. El pasado ya no existe, el futuro está en mi imaginación. Así que el tiempo presente me ha sido dado solo y solo para conocer y amar a mi sumo bien Dios y para darlo a conocer a los demás. Para eso me ha sido dado el tiempo presente. Es decir, Dios me invita a entrar en la eternidad, en el acto único y eterno, en mi tiempo. O sea que el tiempo como que se desaparece. Por eso es el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Es entrar en el cielo o vivir el cielo desde aquí, desde la tierra. Y el cielo es eternidad. Y otro tip, Jesús dice en Juan 17:3, la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo que enviaste. Es decir, ya entendimos, la eternidad es conocimiento de Dios y es vida, ¿sí? El conocer a Dios es vida eterna. Entonces, por eso, y va a ser facilito, Él nos ensancha el entendimiento. Dios no nos puede dar un regalo inmenso, enorme, y darnos unas manitas así. O sea, si Él nos va a dar el conocimiento de su vida divina en la criatura, del proyecto de Dios, pues nos tiene que ensanchar el entendimiento, ¿sí? Porque a veces por también ese lógica. drama de reconocer esa inmensidad del conocimiento de Dios, de la nada que uno es. Así es. Y hay momentos que, por lo menos personalmente, de aplastamiento, pues, de la verdad que está ahí Sí. presentando. Sí, cómo no. Y bueno, pero hay que hacernos como niños. Por eso Jesús dice, el que no se haga como niño no podrá entrar, porque a nosotros de adultos se nos hace imposible. Entonces hay que hacernos como niños, ¿sí? Y creerle a Dios, que este es el milagro de los milagros. Y que si Él dice que así es, pues como dijera San Pedro, ¿se acuerdan cuando les habló de la Eucaristía? Que se asustaron y huyeron y abandonaron a Jesús. Y San Pedro, cuando le dice Jesús, ¿y qué, Pedro? ¿Tú también me vas a abandonar? ¿Y qué es lo que él dijo? Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Entonces es lo que debemos de hacer. María Santísima, aunque tenía la inteligencia al 100% por ser inmaculada, aún así se turbó. ¿Pero qué hizo? No se puso a calcular o a... No. Ella nada más después de ser deslumbrada por esa luz,
¿Qué hizo? He aquí la esclava del Señor. Luisa, cuando no entendía cosas, ella misma dice, no me queda otra más de inclinar mi cabeza y adorar. ¿Sí? O sea, no rechazar, más bien inclinar la cabeza y adorar. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, aunque yo no entienda cómo va a ser. Si a mí Jesús me está diciendo que quiere poner su vida en mí, hay que hacernos como niños y creerle. Ese es el punto, ¿verdad? El padre Maciú se llama. Sí. Nos comentabas que fue a Corato. Sí. Antes de ser sacerdote. Sí. En Corato, al estar viviendo en divina voluntad, sí, siente ese llamado. Sí. Y Pedro Rubio también, el que está en Colombia, también mexicano. Sí. También el padre Roberto, él es inglés y tenía un título nobiliario. Pues él renunció a todo eso por divina voluntad. Es lo que la divina voluntad pues hace en nuestra alma, en nuestro entendimiento. ¿Sí? Así que bueno, nosotros vamos en los primeros pasitos, pero de repente Jesús nos va abriendo el abanico para que nos animemos, nos entusiasmemos a seguirle, ¿verdad? Y es un proceso, nada es mágico, es un proceso. Así como Jesús nos redimió acto por acto, como lo explicábamos, pues ahora nosotros, la segunda parte del intercambio de vida que me toca a mí, es ir adquiriendo su vida de Jesús acto por acto, por acto. ¿Sí? Bueno, entonces nos vamos a nuestra lección 5. Tú, Manuel, puedes leer los comentarios y no, por acá, No traje mi... Ah, bueno, entonces tú, bueno, allá te lo van a prestar. Para irnos rolando y que sea por acá, sí. Gracias. ¿Tú puedes leer lo de Luisa? Sí. ¿Sí? Y Carlos, ¿tú lees lo de Jesús? ¿Sí? Bueno. En múltiples ocasiones nos hemos encontrado obstáculos en el camino de acercamiento a Dios. Algunos son fáciles. A ver, estos comentarios para los nuevos los hace el doctor Tomasini. Él es el traductor de la obra y el que fue ligando los escritos para formar las lecciones. Lo que vaya leyendo él son los comentarios del doctor. Doctor. Algunos son fáciles, tanto de descubrir como de eliminar, pero existen otros que se esconden en lo más profundo de nuestro ser y que no muestran su verdadera naturaleza, disfrazándose en ocasiones de ovejas e incluso de acciones encomiables. Es el caso de costumbres que se transforman en doctrina, de pensamientos rigoristas, escrúpulos, etc. Todo esto de muy difícil corrección, sin embargo se encuentran al alcance de nuestra conciencia y por ende posibles de corregir. Aunando a lo anterior, existe en nuestro interior, en lo más profundo de nuestra psique, comportamientos, actitudes, deseos, ideales, anhelos, miserias, que han permanecido ocultas, que no logramos hacerlas conscientes, pero que de alguna manera fluyen e influyen en nuestro comportamiento, pero que pasando desapercibidas no es posible, ya no digo corregirlas, sino que ni siquiera darnos cuenta de ellas. Debido a esto, siempre quedará un lugar sin ser totalmente purificado, lo cual ocasionará ciertas dificultades para una entrega total a Dios, y de ahí esa sensación de no lograr dicho acercamiento, a pesar de todo nuestro esfuerzo por conseguirlo. Sabedor de esto, Jesús, que quiere una total unión con su criatura, que no quiere ningún obstáculo que pudiera impedirla mínimamente, va a decir las siguientes palabras a Luisa y por medio de ella a nosotros, palabras que nos darán suma aflicción, pero que son de absoluta necesidad para conseguir su y nuestra finalidad. Quiero purificar tu alma de todo mínimo defecto que pudiera impedir mi amor en ti. Quiero probar tu fidelidad.
Pero ¿cómo puedo ver esto si es verdad? ¿Cómo puedo ver si es? Perdón. Pero ¿cómo puedo ver si esto es verdad? Si no es poniéndote en medio de la batalla. Has de saber, ahí como falta, ¿no? Has de saber qué quiero. Has de saber que quiero ponerte en medio de los demonios. Les daré libertad de atormentarte y de tentarte, a fin de que cuando hayas combatido los vicios con las virtudes opuestas, te encontrarás ya en posesión de esas mismas virtudes que creías perder. Y después, tu alma purificada, embellecida, enriquecida, será como un rey que regresa vencedor de una ferocísima guerra, que mientras creía perder lo que tenía, vuelve en cambio más glorioso y lleno de inmensas riquezas. Y entonces vendré yo, formaré en ti mi morada y estaremos siempre juntos. ¿Se dieron cuenta lo que hemos estado hablando? Recordando lo de Adán. O sea, aquí Luisa va a entrar en batalla con el demonio. Y vamos a ver por ahí que no fue un momentito. Fueron 3 años. Incluso en las memorias de su infancia leemos. Luego les doy una página para que ahí entran y están todos estos escritos, en que en un par de ocasiones Luisa estuvo a punto de suicidarse. ¿A qué grado de desesperación la llevaba el demonio? Pero bueno, ya sabemos que triunfó. Pero aquí vamos viendo pues ese parangón con Adán, ¿verdad? Porque si Jesús le dice, lo que interrumpí con él, lo retomo contigo, quiere decir que va a llevar el mismo camino, no un camino diferente, porque no lo canceló, lo interrumpió. Y como Luisa es una criatura nueva y aparte trae las consecuencias del pecado, tiene que llevar el mismo camino con Luisa. ¿A qué edad fue esto que le pasó a ella? Como 3 años, aquí la ubicamos como a los 17, 18 años. Sí recordamos la semana pasada que cuando Luisa en la lección anterior, porque hay que tomar en cuenta eso, de que Luisa empieza todo esto siendo niña, desde los 9 años, ¿sí? De los 9 años Luisa empieza a oír por primera vez a Jesús, como Adán escuchaba a Dios en su alma. A los 9 que hace su primera comunión lo empieza a oír. A los 14 lo ve por primera vez y Dios le pide que si quiere el estado de alma víctima y Luisa se lo da. Entonces de los 14 a los 17, 18 por ahí es cuando estamos ahorita en eso. Sí, que ya lleva. Por eso les digo, el volumen 1 nos lo echamos en una semana, si es posible, porque no es gordo el libro. Pero hay que tomar en cuenta que eso Luisa lo vivió en años, ¿sí? Ella habla desde que tiene uso de razón desde los 4 años, por decirlo así, a ¿qué edad será? 20 y tantos. Ahora, Luisa empezó a escuchar a Jesús de niña a los 9 años y lo vio a los 14. ¿Lo siguió viendo? Sí, ya. No todos nada más los lo días. veía, no lo escuchaba, sino lo veía. Sí, ya. A partir de los 14 años, cuando le propone que sea alma víctima, Luisa ya no lo deja de ver. Eso Ve todo lo demás, ¿no? Ve quiere al Padre, ver, ve a la Virgen, sí, ve al cielo, los sí, ángeles, los santos. se le abre pues el alma a todo lo espiritual, ve al demonio. Digo, bueno, ve sus manifestaciones, ¿no? Hay un librito que yo tengo aparte que se recapituló todo lo que le habla Jesús del demonio a Luisa y lo saqué, está así como de este grueso. Está interesantísimo. Como antes el alma tenía terror del demonio y después de divina voluntad, el demonio siente terror del alma que vive en la divina voluntad. Eso es también algo muy notorio. Bueno, seguimos. Es verdad que será doloroso tu estado. Los demonios no te darán paz ni de día ni de noche.
estarán siempre en acto de hacerte feroz guerra. Pero tú ten siempre en la mira lo que quiero hacer de ti, esto es, hacerte semejante a mí, y que no podrás llegar a esto sino por medio de muchas y grandes tribulaciones. Y así tendrás más ánimo para soportar las penas. Y aquí vale la pena volver a recalcar que estos sufrimientos de Luisa ni poquito los esperemos para nosotros. O sea, esto es para Luisa porque era cabeza de misión, ¿sí? Y era necesario que ella pasara por todo eso, como fue necesario que Adán lo pasara, ¿sí? Bueno, para que no se me vayan a espantar con todo esto. Sí. Lógicamente es un anuncio poco halagüeño, donde en primer plano no entendemos el porqué de esta actitud. Sin embargo, si hemos llegado ya a creerle a Jesús, debemos aceptar que tal situación es, aparte de necesaria, benéfica y que Él tendrá que ayudarnos a salir vencedores. Las palabras de Luisa reflejan nuestros mismos sentimientos. ¿Quién puede decir cómo quedé asustada ante tal anuncio? Me sentí helar la sangre, erizar los cabellos, y mi imaginación quedó llena de negros espectros que parecía que me querían devorar viva. Me parecía que el Señor, antes de ponerme en este estado doloroso, daba libertad a todo lo que debía sufrir y me veía rodeada de por todo eso. Entonces me dirigí a Él y le dije: Señor, ten piedad de mí. No me dejes sola y abandonada. Veo que es tanta la rabia de los demonios que no dejarán de mí ni siquiera el polvo. ¿Cómo podré resistirles? Para ti es bien conocida mi miseria y cuán mala soy. Por eso, dame nueva gracia para no ofenderte. Señor mío, la pena que más me desgarra mi alma es ver que tú también debes dejarme. ¿A quién podré decir alguna palabra? ¿Quién me debe enseñar? Pero sea hecha siempre tu voluntad. Bendigo tu santo querer. La finalidad de esta actitud es muy clara. Esos obstáculos que pasan inadvertidos a nuestro consciente. ¿Cómo podríamos combatirlos sin darnos cuenta de ellos? Pero el demonio, a sabiendas que hemos decidido pertenecerle a Dios, tratará de impedirlo a toda costa, y Él, viendo en nuestro interior aquellas miserias, las estimulará para que sirvan como carnada a nuestra humanidad, y se deje llevar por dichos eventos, alejándonos de nuestro Creador. Pero nuevamente las palabras de Jesús son muy alentadoras. No te aflijas tanto. Debes saber que jamás permitiré que te tienten más allá de tus fuerzas. Si esto lo permito es para tu bien. Jamás pongo a las almas en la batalla para hacer que perezcan. Primero mido sus fuerzas, les doy mi gracia y después las introduzco. Y si alguna alma se precipita, es porque no se mantiene unida a mí con la oración, no sintiendo más la sensibilidad de mi amor. Van mendigando amor de las criaturas, mientras que solo yo puedo saciar el corazón humano, y no se dejan guiar por el camino seguro de la obediencia, creyendo más en el juicio propio. Entonces, qué maravilla si se precipitan. Por eso, lo que te recomiendo es la oración. Aunque debieras sufrir penas de muerte, jamás debes descuidar lo que acostumbras a hacer. Es más, cuanto más te veas en el precipicio, tanto más invocarás la ayuda de quien puede liberarte. La última cosa que te recomiendo es el valor. Quiero que con intrepidez entres en la batalla. La cosa que más hace temer a un ejército enemigo es ver el coraje, la fortaleza, el modo con el cual desafían los más peligrosos combates sin temer nada. Así son los demonios. Nada temen más que a una alma valerosa, toda apoyada en mí, que con ánimo fuerte va en medio a ellos no para ser herida, sino con la resolución de herirlos y exterminarlos. Los demonios quedan espantados, aterrados y quisieran huir, pero no pueden, porque atados por mi voluntad están obligados a estarse para su mayor tormento. Así que no temas de ellos, nada pueden hacerte sin mi querer. Y además, cuando te vea que no puedes resistir más y estés a punto de desfallecer, si me eres fiel, inmediatamente vendré
y pondré a todos en fuga, y te daré gracia y fortaleza. Ánimo, ánimo. He aquí trazando el plan para esta etapa de nuestro crecimiento espiritual. Ya conocemos el motivo para ponernos en dicho trance. Ya sabemos que va a ser una guerra feroz, sin tregua, pero también sabemos que si nos mantenemos fieles en nuestra actitud de entrega, el derrotado será él, el demonio. Y las palabras que nos dijo anteriormente son para recordarse continuamente. El alma, donde creía perder lo que tenía, vuelve en cambio más gloriosa y llena de inmensas riquezas. Y entonces vendré yo, formaré en ti mi morada y estaremos siempre juntos. Esto lo dice Jesús a Luisa, pero nos lo dice a nosotros, porque le dice, después de haber librado la batalla, dice, formaré en ti mi morada y estaremos siempre juntos. ¿Sí? Eso es maravilloso. Sí. En Luisa esta pelea duró un poco más de 3 años. ¿Cuánto durará con nosotros? Depende de nuestra actitud. Simplemente ánimo, adelante sin temor, confiando en que podemos con ayuda de Jesús derrotar al demonio, y que al final será Él el que tendrá miedo del alma, y no como ahora, en que el alma teme a su enemigo y es por eso que se aprovecha y nos aterroriza. ¿Qué ataques usará con nosotros? Usará de lo nuestro, de mis miserias para excitarlas y hacernos dura guerra, pero usemos la estrategia que Jesús le da a Luisa. Oigamos. Recuerdo que después de una comunión, el Señor me enseñó el modo cómo debía hacer para ponerlos en fuga, y era de esta manera: el despreciarlos y no prestarles ninguna atención, y que debía hacer de cuenta como si fueran tantas hormigas. Me sentí infundir tanta fuerza que no sentía más aquel temor de antes, y hacía así. Cuando hacían estrépito, rumores les decía: se ve que no tenéis nada que hacer y que para pasar el tiempo estéis haciendo tantas tonteras. Hagan, que después, cuando os canséis, los terminaréis. A veces cesaban, otras veces se enojaban, tanto que hacían ruidos más fuertes. Me los sentía junto a mí, haciéndome más fuertes, y hacían violencia para llevarme. Olía la horrible peste, sentía el calor del fuego. Es verdad que en mi interior sentía un estremecimiento, pero me forzaba y les decía: mentirosos que sois. Si esto fuera cierto desde el primer día, lo habréis hecho. Lo habríais hecho. Lo Aquí habríais se está hecho. refiriendo que el demonio, si leen el volumen 1, ahí está todo muy clarito, el demonio le hacía ver incluso el agujero, así como un túnel de tobogán al infierno. Y la amenazaban con que su lugar ya lo tenía en el infierno. Por eso le dice así: mentirosos que sois. Si eso hubiera sido verdad desde el primer instante, me hubieran lanzado ahí por el agujero, ¿verdad? Pero como es falso, es que no tenéis ningún poder sobre mí, sino solo aquel que os viene dado de lo alto. Por eso digan, y después, cuando os canséis, reventaréis. Si emitían lamentos y gritos, les decía: ¿qué? ¿No os han salido las cuentas hoy? Es decir, ¿os lamentáis porque os ha sido quitada alguna alma? Pobrecitos, no se sienten bien. Sin embargo, quiero también yo haceros lamentar otro poco. Y me ponía a rezar por los pecadores, o bien hacer actos de reparación. A veces me reía cuando empezaban a hacer las acostumbradas cosas y les decía: ¿Cómo puedo temeros, raza vil? Si fuerais seres serios, no habráis hecho también tantas tonterías. Ustedes mismos, no os avergonzáis, no hagáis que os tome a burla. Después, si me ponían tentaciones de blasfemar o de odio contra Dios, ofrecía aquella pena amarguísima, aquella violencia que me hacía, porque mientras veía que el Señor merecía todo el amor, todas las alabanzas, yo era forzada a hacer lo contrario, en reparación de tantos que libremente lo blasfeman y que ni siquiera se recuerdan que existe un Dios, que están obligados a amarlo.
Sí me incitaban a desesperación. En mi interior decía, no pongo atención ni del paraíso ni del infierno. Lo único que me apura es amar a Dios. Este no es tiempo de pensar en otra cosa, sino que es tiempo de amar cuanto más pueda a mi buen Dios. El paraíso y el infierno los dejo en sus manos. Él, que es tan bueno, me dará lo que más me conviene y me dará un lugar donde pueda glorificarlo más. Y si nos asalta la duda de haber fallado, de haber ofendido a nuestro Señor en el fragor de la batalla, Jesús le enseña que el medio más eficaz para hacer que el alma quede libre de toda vana aprehensión, de toda duda, de todo temor, era el declarar delante al cielo, a la tierra y ante los mismos demonios, no querer ofender a Dios a una costa de la propia vida, no querer consentir a cualquier tentación del demonio, y esto en cuanto el alma advierte que viene la tentación, si puede en el momento de la batalla y apenas se empieza a sentir libre, y también durante el curso del día. Haciendo así, el alma no perderá tiempo en pensar si consintió o no, porque el solo recordar la promesa de resucitará la calma, de restituirá la calma. Y si el demonio busca inquietarla, podrá responderle que si hubiera tenido intención de ofender a Dios, no habría declarado lo contrario, y así quedará libre de todo temor. Aquí Luisa en el libro dice respecto a esto que está diciendo, dice, por eso ante cualquier ofensa me basta la intención no retractada de nunca querer ofender a mi sumo bien Dios. Y grabémonos esta frase, la intención mía no retractada de nunca querer ofender a Dios, eso también hace huir al demonio. A ver, otra vez, la intención no retractada. No sí, tu intención de nunca querer ofender a Dios, no retractada, o sea que no te retractas. Sí, okay. Es una frase tal cual de Luis. Sí. Dice, me basta la intención no retractada de no querer ofender nunca a mi sumo bien Dios. Jesús se le enseñó a Luisa. Entonces cuando el demonio la tentaba y le decía que era una pecadora y esto y lo otro, ella por eso dice, no te detengas a ver si consentiste o no, más bien que te baste tu intención no retractada. ¿Sí? No echándose para atrás. Exacto, no echándose para atrás. Esto quiere decir que si en mi cotidiano me llega una tentación de un mal pensamiento, en lugar de pensar en el mismo o de dejarlo como fluir más, es directamente pensar en mi intención de no querer ofender a Dios, claro, y dejar a un lado esos pensamientos sí, que pudieran seguirse generando. Claro, y una intención no retractada, es decir, que no está sujeta a cambios, que si tú ya decidiste nunca ofender a Dios, es una decisión no retractada. Y eso, pues Jesús le dice a Luisa que eso hace huir al demonio, porque es una muestra de tener valor de ser valiente pues ante el demonio. Porque más adelantito vamos a ver una lección donde habla de los obstáculos como la indecisión, la inconstancia, como todo eso pues nos sirve de obstáculos para entrar a vivir en la divina voluntad. Jesús dice que una persona indecisa no le sirve para nada. Y al revés dice que la constancia es lo que más se acerca a lo eterno. Ahí dice la palabra de Dios que a los tibios los vomita Dios. Los Así vomita es. Dios, que está rudo, ¿no? Fuertísimo, Oye, fuertísimo. y a lo mejor bueno, no sé si venga el caso. Dice Jesús que no le va a permitir, que Él no permitirá que los demonios se apoderen de ella, ¿verdad? Ajá. O sea, que le tenga esa confianza, Sí. o sea, sea hasta donde tú puedes. ¿Y qué hay de las personas que sí se apodera el demonio de ellas? Porque pues que las exorcizan, ¿o ahí qué? Es que no tienen la confianza en Dios, ¿verdad? Y aparte se meten en el terreno meten del en el terreno. demonio, porque el demonio es como un perro ferocísimo
pero amarrado, solo tiene un radio de acción. Y si tú te metes en su terreno, Pero a veces es tan tú lo sutil que no te propicias. das cuenta que lo estás pisando. No, pero espérame, queridita. La conciencia no nos deja, ¿cómo te quiero decir? La conciencia nos avisa cuando te estás metiendo a su terreno. Si estás atenta, si tienes una conciencia o moral laxa, por decirlo así, pues de ese pensamiento de, ay, pero ¿qué tiene? Si No esto pasa todo el nada. mundo lo hace, no pasa nada, ¿sí? Bueno, no sé si me voy a desviar, como por ejemplo ahora que pasó lo del Halloween, que mucha gente decía, pues yo no estoy invocando a Dios, pero sí me voy a disfrazar porque voy a una fiesta y no tiene nada que ver. O sea, eso es como no tener esa conciencia. Mira, yo pienso que nadie se puede hacer tonto solo, Ajá. ¿sí? Y a lo mejor sí es por ignorancia que muchas personas van ahí como borreguitos a las fiestas por estar en la moda o estar en la, pues en el punto, como dicen, ¿no? Sí. Pero, pues quienes vamos tomando conciencia, eso es la cultura de la muerte, ¿sí? Y en la cultura de la muerte nunca estará Dios. Y además, pobres, si supieran lo que significa el Halloween, lo que hacen, que se ha conocido y se ha comprobado que hacen sacrificios de niños en esa noche y que hacen tantas aberraciones lastimando a personas inocentes, no participarían de esas fiestecitas. Por eso Jesús nos dice, ¿no? La vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo. Y en el Antiguo Testamento también dice por medio del profeta, mi pueblo perece por ignorancia, por la ignorancia. ¿Sí? También hay posiciones en que el alma, Dios le manifiesta al alma lo que va a pasar y el alma, para mayor gloria de Dios, permite que suceda la posesión. Pues mira, hay unos casos como el de Emily Rose, que su verdadero nombre es Michelle, y hay un caso que habla el padre José Antonio Fortea de una tal Marta, ¿sí? Son casos documentados. ¿Sí vieron la película del exorcismo de Emily Rose? No. Yo una ¿No sola la vez vieron? vi, no la quise volver a ver. Yo no me supuse la ver. Pues Son esa... temas que no me gustan nunca. Porque habla de la realidad, o sea, que ella eso sí lo vivió. No, sí, fue de la vida real. Incluso un sacerdote nos dijo un día en un retiro que estaba en proceso de beatificación Michelle, porque lo interesante de esa película, yo cuando salían cosas feas, yo me ponía así. Sí, porque a mí tampoco no me gustan las imágenes horribles, ¿no? Y pero está interesante la película por el juicio que le hacen al sacerdote, ¿sí? Y el sacerdote, no sé, quienes la vieron se acordarán que él dice, a mí no me importa ni mi prestigio, ni que acabe yo en el bote el resto de mi vida, a mí no me importa eso. Lo que yo quiero hacer es que se conozca que Emily Rose un día la iglesia la va a llamar santa. Y ya ven que pues en el jurado, en el juicio, todo eso, la iglesia impide que él hable. Entonces le mandan a una abogada para que ella hable por él y que él no tenga que hablar. Y él dice que no, que si no lo dejan hablar, que lo dejen ahí el resto de su vida en la celda. Que solo admitirá el juicio si lo dejan hablar. Y él habla y revela lo que pasó con Emily Rose, que justamente fue una cosa permitida por Dios. ¿Qué le pidió permiso a Emily Rose? Ahí está en la carta, consta que le pidió permiso la Virgen, ahí intervino la Virgen. Le pidió permiso a Emily Rose de llevar a cabo eso. Y le dijo, si tú lo permites, es para que el mundo crea en el demonio, porque como ya no cree en el demonio, no se ponen límites. Dice, pero si tú no lo permites, en este momento yo te traigo al cielo, le dijo la Virgen.
Y esa carta pues quedó ahí como constancia. Y por eso el padre dijo, si me dejan hablar y mostrar la carta, permito que me defiendan, si no, déjenme aquí. Entonces lo interesante de la película es el juicio, porque además a la abogada le suceden cosas. Sí, ella está el horario de las 3 de la mañana. Ay, sí, horrible, O sea, todo, horrible. todavía me acuerdo y se me Sí, enchinó la yo piel. cuando me despierto y veo que son las 3, El Rosario de la Misericordia. volteo el reloj Yo lo hago, y a las nos 3 de la ponemos mañana a rezando el ven Rosario de la Jesús. Misericordia. Bueno, pero les voy a decir algo real y comprobado. Lo primero que se nos va a ir quitando, entrando a vivir esto con honestidad, es el miedo. Comprobado. Así, por todo lo que nos está diciendo Jesús. Es que de veras necesitamos creerle a Jesús que el demonio le tiene terror al alma que viva, que quiera vivir en la divina voluntad, aunque vaya en proceso, le tiene terror. En el libro de la ciudad mística de Dios, que Dios le dictó a María de Ágreda, ay, ya son las 10, dice allí, porque también le dictó como a María Valtorta, le dice Jesús a María de Ágreda que el demonio no tentó a Adán porque creyó que era el Verbo encarnado. O sea, porque le vio la divinidad a la criatura de Adán y vio que Eva no, entonces por eso fue hacia Eva. Y aquí Jesús en los escritos de Luisa nos dice lo mismo, que el demonio no se le pudo acercar a Adán porque descubrió la divinidad en él. Y como en Eva no estaba la divinidad, pues se fue directo con ella. ¿Sí? Porque el demonio no se le puede acercar a un alma que tenga la divina voluntad en él, obrante en él. Es su terror, es su tormento. Porque él dijo, non serviam, cuando la criatura dijo, he aquí la esclava del Señor, y hágase en mí según tu palabra. Entonces, bueno, esa película es recomendable. Nada más cuando pasen los caras feas, el exorcismo de Emily Rose. Fíjate que también hace poquito que sacaron otra similar, que era, no sé si se llamaba El Exorcista o algo así, dirigida a los jóvenes. ¿El rito? El rito. Ay, que también termina, o sea, la película termina hermosa. A mí me porque encantó. es todo un giro, no sé si la han visto, pero no se las platico, pero finalmente es eso. Buenísima es decir, película. va llevando para que decir, entonces el diablo sí existe, sí existe el diablo. Sí, y dicen que los dos sacerdotes todavía viven, los dos. No, nomás quería yo comentar, digo, no sé si pueda aportar algo, ¿no? al comentario que decías con respecto a las personas que de pronto pues qué bueno que tienen ese tipo de experiencias. Ajá. Y que bueno, o sea, dices, bueno, ¿cómo es posible si nos dice Jesús que no nos va a poner más allá de lo que podamos nosotros exactamente? Pero yo creo que hay una diferencia que hay que hacer notar. Una cosa es cuando tú entras, como estaban comentando ahorita, cuando entras en los terrenos, ¿no? del enemigo. Una cosa es cuando tú entras a los terrenos del enemigo, o cuando Dios permite que entres a los terrenos del enemigo para librar una batalla, y aquí lo dice, jamás pongo las almas en la batalla para hacer que perezcan. Jamás. Y otra cosa es cuando tú entras con estas cositas del Halloween y del no sé qué, y yo puedo y a mí no me hacen nada. Y es muy diferente, y es la parte donde dice, y si alguna alma se precipita, es porque no se mantiene unida a mí con la oración, no sintiendo más la sensibilidad de mi amor. Exacto. Ahí está. Ahí está. Hay una parte, de hecho, la Biblia, ¿no? Que dice que nos fue, no sé cómo, no me acuerdo bien, pero como que nos fue infundido y lo tenemos desde niños, el sentido de saber lo que está bien y lo que está mal. Sí, sí. O sea,
realmente nosotros sabemos, aunque no hayamos estudiado nunca Biblia, Exacto. sabemos precisamente cuando estamos haciendo mal, por eso es que nos escondemos, Sí. o lo que está mal Lo haces ocultamente. Lo platican, exactamente. Sí. Entonces, realmente, eso que está diciendo él, lo que Luis está Miguel. comentando, o sea, si tenemos vivo el sentido de Dios, el amor a Dios, pues va a estar también muy despierto ese sentido que nos da para identificar que está mal, ¿no? Entonces, el Halloween y todo lo demás sale obviándose cuando tienes a Dios en ti, cuando tienes el amor a Dios en ti. Exactamente. Por eso esa frase que dice Luis Miguel, pues hay que darle una repasadita a la lección en la semana, ¿no? Sí. O sea, para que no se diluya. Y miren, vamos a terminarla. Dice, porque ahora, ¿nos quedamos en ahora? Sí, bueno, ya nada más falta Sí. el último Sí, comentario. el resultado de esas actitudes es muy halagador. Oigamos a Luisa cómo lo expresa. Ahora, ¿quién puede decir la rabia del demonio? Pues está actuando de este modo. Pues actuando de este modo. Pues actuando de este modo, todas sus astucias resultaban para su confusión. Y donde creía ganar, perdía, ya que de sus mismas tentaciones y artificios el alma se servía para poder hacer actos de reparación y su amor a Dios. Amor a su Dios. Amor a su Dios. Bueno, un último modo de combatirlo era el siguiente. Si me golpeaban, yo me debía humillar, arrodillarme y agradecer a mi Dios, porque esto sucedía como penitencia de mis pecados. Y no solo eso, sino ofrecer todo como actos de reparación por todas las ofensas hechas a Dios en el mundo. Aquí tenemos nuestra nueva guía de vida, sin olvidar lo que hemos ido aprendiendo. Son lecciones que no se pueden ni se deben olvidar. Bueno, así que hay que repasar. Y un último comentario de eso que Dios nos promete, que nunca seremos puestos en una tentación que nos sobrepase. ¿Sí? A menos que seamos nosotros los que la busquemos. Exacto. Pero ¿qué? Hemos venido diciendo en estas reuniones, pues todo lo que el proyecto de Dios para la criatura, ¿no? De cómo esas 3 fasecitas que hemos repetido tanto y que a lo mejor dentro de 8 días la repetimos así brevemente para ustedes, de entender cómo es el proyecto de Dios. Y todo viene en el catecismo, y me parece que aquí en el inicio, una cita del catecismo, a donde dice todo lo que Cristo vivió. Espérenme tantito. Es una cita del catecismo de la Iglesia Católica. Es la 2. Lección 2. Para comenzar, veamos qué nos dice respecto a la finalidad. No. Mira, es en el principio. Es aquí, en la 1, ¿no? Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué página? La 9. Esta conclusión se debe a lo expuesto en el 6. Para comenzar, vamos a ver qué nos no, dice espérenme, respecto a estoy esta en... finalidad del Catecismo de la Iglesia Católica, en la página 2, que empieza con el 295, a la mitad. No, aquí está, es en la página 3, en el número 521 del Catecismo Católico, de la Iglesia Católica. Dice, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Porque el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Cristo no nos puede poner en algo que no podamos, porque todo lo vivió Él. Todo lo que nosotros vivimos, lo vivió Él. Por eso Él permitió ser tentado, para tener victoria en las tentaciones y que cuando nosotros tengamos alguna tentación, podamos tomar de Jesús esa victoria. Por eso San Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Él no me puede poner en algo que me rebase,
porque Él lo vivió en su carne y triunfó para que yo, cuando me toque vivirlo, yo triunfe. Fíjense, otra vez, lo voy a leer despacito. Todo lo que Cristo vivió en su carne hace que podamos ahora vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Si Cristo no hubiera permitido las tentaciones, nos amolamos. Algunos en las tentaciones habríamos quedado muertos. Pero como Cristo permitió y triunfó, nadie de nosotros puede decir que no va a pasar alguna tentación. Nadie puede decir, ay, es que me ganó la tentación. La permitiste. Lo permitiste tú. Porque si hubieras tenido, como dices Luis Miguel, el amor a Cristo, o sea, en el conocimiento de tener el amor de Cristo, tú ya no puedes, no puedes perder algo, porque Jesús lo ganó todo para ti. Y te dejó la victoria en Él para que tú la tomes. Es por eso en un capítulo que leí que dice que Dios es amor. Y al crear a la criatura, la creó en su amor. Y que quien vive en el amor de Dios, y que es su divina voluntad, el demonio jamás se acercará. Pues sí, porque pues Jesús es la victoria, ¿no? Por eso dice, no teman, porque yo he vencido al mundo, y entendemos al demonio y a la carne, que son los tres enemigos del alma, de la criatura, ¿sí? Entonces, si Él triunfó, nadie puede decir que no puede triunfar, porque todo lo que Cristo vivió hace que nosotros lo vivamos también. Oye, ¿y no puede haber sido la pasión algo superior a Jesús? ¿Cómo dijiste? La pasión pudo haber sido algo superior a Jesús. ¿Lo crees? O también el Padre creyó que era que Él podía superar en su humanidad. A ver, ¿quién puede dar la respuesta a esa? Digo, pues sí, pues. Está bien, pero ¿qué dicen? Desde el punto de vista humano era superior a Él, claro, pero no desde el punto de vista divino. Porque pero Dios Padre sabía. Otra pregunta. Es que mira, ve lo que está diciendo Alejandro. Sí, que el padre nunca iba a ponerle a su hijo algo que le fuera imposible superar. Al igual que como verdadero hombre. Como verdadero Dios a nosotros no nos va a poner algo que no podamos superar. Porque Él nunca estuvo con alguna situación que Él no pudiera vencer. Por eso la lectura, fíjate, 521, ahí en la página 3, fíjate bien. Entonces, por eso San Pablo dice, en Cristo somos, nos movemos y existimos. ¿Sí? Estamos a salvo porque estamos en Cristo. Por eso, el acceso a Dios solo es a través de Jesús. Nadie más, porque Jesús vivió nuestra vida en su carne, acuérdate. Creo que lo escuchaste ahí el jueves, ¿no? Dentro de 8 días te hago un repasito rapidito sobre esto. Y eso nos da la seguridad. Es más, yo en el don de la divina voluntad que ya tengo, estoy hablando en general, de todos los que estamos aquí, yo ya tengo mi resurrección segura, a salvo, bajo llave, ¿sí me entiendes? O sea, mi resurrección, que es el triunfo del proyecto de Dios en la criatura. O sea, ¿por qué? Porque Jesús ya lo vivió para mí y ya me lo dio en don. El don que yo recibo, el don de la divina voluntad obrante en la criatura, tiene nombre y se llama, me voy a usar de ejemplo, se llama Jesús María Guillermina. Yo me llamo María Guillermina. ¿Sí? Se llama Jesús María Guillermina y es un don de mi vida
resucitada en Cristo. O sea, vida, muerte y resurrección en Cristo. Por eso en Cristo somos, nos movemos y existimos. Y esa es la alegría que debemos tener todos. Que ya no tenemos duda de, ay, me iré al cielo, o resucitaré o no, o quedaré volando por ahí. Claro que no. Jesús ya vivió mi vida completita y el don que me está dando es el don de mi vida entretejida con la de Él. Por eso es Jesús, María Guillermina, un entretejido ya que nadie, dice Dios, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. ¿Sí se acuerdan? Sí. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Son muchas cosas, no nada más el matrimonio. Y lo que Dios unió, Él unió mi vida con la de Él, entretejida así, con 2 hilos de color, que nadie lo podrá separar. Él ya lo hizo. A mí solo me toca tomarlo o rehusarlo en mi libertad. O sea, también puedes rehusarlo. O sea, claro, por supuesto. Yo puedo ser como el joven rico, de decir, ay, no, a mí me basta con la redención, yo no paso por esto. Y me voy a ir al cielo, sí, después de una temporadita en el purgatorio, pero voy a ir al cielo. Y Jesús le dijo al joven rico, pero ya estás en la vida eterna. Pero ¿quieres ser perfecto? Le estaba dando a entender que la redención no era la finalidad, sino el medio para volvernos a restituir lo que se perdió en Adán. Entonces yo estoy como el joven rico, me puedo quedar con la redención que ya la tengo, o me arriesgo a abandonarme en Jesús para que Él transforme mi alma y me restituya lo que se interrumpió en Adán. ¿Sí? Entonces, el don tiene nombre, se llama, ya dijimos cómo, Jesús fulanito, e incluye toda mi vida divinizada, mi muerte divinizada en la muerte de Jesús y mi resurrección en Jesús. Incluye todo eso en el paquete. Y en mí está si lo adquiero acto por acto o lo rechazo. Si lo quiero adquirir acto por acto en mi carne, pues voy a tener que hacer lo que Jesús me dijo en el Evangelio. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El negarte a ti mismo es ya una cruz, ¿verdad? Y así es como iremos adquiriendo pues esa vida de Jesús que no terminó aquí en la tierra, que no terminó en la cruz ni en el sepulcro. Es más, que no terminó, o sea, resucitó y vive por los siglos de los siglos. Eso es lo que yo estoy adquiriendo. Todo eso, ni más ni menos. ¿Verdad? A ver, si nos dices tú, estamos leyendo aquí ahorita, que Jesús le dice a Luisa que ella vivió nuestra vida. A ver, de hecho fue uno de los puntos por los cuales la iniciativa de que se hicieran estos matrimonios. ¿Cómo? Es que a mí me cuesta mucho trabajo entender cómo Jesús vivió una vida de matrimonio. Bueno, a lo mejor voy a entrar en... Entendemos. Porque, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo, pues Jesús no tuvo deseo, y entonces, pues, híjole, a veces, pues uno de matrimonio, pues tienes deseo de estar con tu esposo. Pero mira, ¿no estabas aquí sé. cuando lo platicamos? Creo que sí, ¿no? Que estábamos aquí poquitos. Pero no puso atención. Explíquele, sí estaba. Mira, de rapidito. Hay un texto que dice Jesús en el Evangelio. Hay eunucos que se hacen, que nacieron eunucos desde el vientre de su madre. Hay eunucos que los hicieron eunucos los hombres. Y hay eunucos que se hacen eunucos a sí mismos por amor al reino. ¿Qué entendemos de esto? Pues que se hacen castos. Personas que por alguna razón
no pueden hacer un uso libre de bueno, exacto, ¿sí? Así que bueno, ese último que dice, ya hay eunucos que se hacen a sí mismos eunucos por amor al reino, ahí podemos entender un poquito la virginidad de Jesús, por decirlo así. Pero la unión que hay en un matrimonio, en el sacramento, porque eso solo se da en parejas que viven en el sacramento del matrimonio. Todas las parejas que ahorita está el lío de el sínodo de las familias, que si casados, divorciados y vueltos a casar, es un relajo, la unión libre, la unión de homosexuales y todo eso. Es un tema interesantísimo en Divina Voluntad. La unión entre esposo y esposa es ¿cómo podríamos decir? Como un signo, un símbolo de la Trinidad. O sea, el hombre, la mujer, un día dijo alguien, no me acuerdo si un sacerdote o alguien en el retiro, que la unión matrimonial debiera ser de 3, siempre. El hombre, la mujer y el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que forma la unidad, que sean uno, una sola carne. ¿Sí? Entonces, Jesús, verdadero hombre, no necesitó pasar por eso, ¿sí? Porque además él decía, mi alimento, mi bebida, mi oxígeno que respiro, etcétera, etcétera, es hacer la voluntad de mi Padre. Acuérdense, yo no vine a hacer mis obras, es mi Padre que mora en mí, que hace sus obras en mí. O sea, Jesús vivió toda su vida, Jesús, verdadero hombre, como si estuviera muerto, abandonado en los brazos del Padre. Así como ahora Jesús le dice a Luisa y nos dice a nosotros, abandónate en mis brazos como si estuvieras muerta. El como si estuvieras muerta es sin lo tuyo, sin tu vida, sin lo que quieres, sin lo que te interesa, sin lo que te conviene, etcétera, como muerta, ¿sí? Entonces, así vivió Jesús. Jesús no vino a hacer una familia, a hacer un patrimonio, ¿sí se entiende? Porque Él no vino a vivir una vida del mundo. Él dijo, yo no soy, mi reino no es de este mundo, ¿sí? Y nos vino a enseñar tantísimas cosas que poco a poco todo lo vamos a encontrar. Todas las preguntas que te hagas, aquí van a... Todas. T-O-D-A-S. ¿Sí? Todas. Sí, porque también lo puedes transportar a lo que sea. Porque, por ejemplo, dices, oye, el otro día me decía Fabi, es que, híjole, esta Luisa está cañona. O sea, lo que me pidieron y todo, pues es que imagínate yo... No, eso le pasó a Luisa y eso es lo que le tocó a ella. Y Luisa es Luisa, exactamente. Dios puso la vara alta y escogió a alguien que aguantara la vara alta. Exacto. Para eso. Oye, pero nosotros tenemos hijos, ¿no? Y es tu responsabilidad. Entonces, ya me imagino yo meterte tanto en divina voluntad y abandonar a tus hijos. Espérate, no es lo que te pide el Señor. Exacto. Mira, si nos quisiera otras Luisas, estaríamos en nuestra camita, ahí con el docelito. Ahí. ¿Como los salarios? Sí, por ejemplo. Sí, bueno, pero tantito ahorita. Entendiendo lo que... Bueno, lo que está diciendo Estefano. Es una psicóloga que ella desarrolló todo lo del ¿qué? Desarrollo humano aquí en Guadalajara. Y vive igual, y postrada. Desde chiquitita ha estado enferma. Está desahuciada de leucemia desde hace 30 años. ¿Qué tal? ¿30 años? Y haz de cuenta que vive en su cama y va a dar un taller o algo, toma fuerzas, es de misa diaria que van y se van ahí.
crisálida y otra vez. Ay, pues sí, si ella conociera Divina Voluntad. Se la llevamos. Ay, qué bien. Ya lo empezó a leer. Ya lo empezó a Que leer. el libro de la pasión. Sí. ¿Ya? Sí, y bueno, pues les decía con ese comentario tuyo, si Dios quisiera que viviéramos una vida así uniforme de todos uniformaditos, estaríamos en la cama, pero no. A cada quien nos quiere en el diferente estado en el que nos tocó vivir, ¿sí? Y es ahí a donde cada uno va a dejar que Jesús desarrolle esa vida divina conforme a tu estado, a tu circunstancia. ¿Puedo decir algo? Sí, Porque como también a mí me pasaba mucho, a veces también, esa como incompatibilidad aparente en esa vida de Jesús y la vida personal. Pero, y que creo que ahí todavía hay un tema mucho anterior que se abordó en el Concilio Vaticano II y apenas estamos empezando a entender que es toda la expresión de la familia como completa, pues. Porque como que todavía en 2000 años de iglesia siempre se ha tenido una visión más hacia el matrimonio y la familia como algo, como que la vida religiosa siempre privilegiada, o el sacerdocio de los sacerdotes que conocemos, privilegiado sobre la familia. Y desde el Concilio Vaticano para acá se ha ido como abriendo cada vez más ese entendimiento más amplio de la familia, como un deseo de Dios, pues. O sea, si Dios nos llamó al matrimonio, Dios desea en su divina voluntad vivir plenamente el matrimonio y la familia en nosotros, porque no puede Él llamarnos y a la vez a lo que nos llamó está como traicionando un poco. Exacto, contradiciéndose. Contradiciéndose. O sea que la familia es deseo de Dios, es expresión de Dios. De hecho, yo creo que, intuición personal, la familia va a ir abriendo muchos caminos para comprender más la dinámica de la Trinidad, como comunidad de amor. Exacto, la Trinidad. Y además, pues en la familia y sobre todo aquí encaminándonos a conocer y vivir divina voluntad, ay, pues es un semillero de vidas divinas. ¿Sí? ¿Sí? Entendiéndolo así es maravilloso. Guille, tú nos platicaste de un testimonio cuando viste la divina voluntad en una de las colonias aquí en la ciudad, un señor que era alcohólico, que dejó este problema. A mí me llama mucho la atención porque de repente cuando mencionaban ahorita en esta lección de que de repente hay pecados que están muy encarnados, y como puede haber una persona que es muy juiciosa y que no se puede arrebatar tan fácil. Y creo que me dio un poco de luz cuando dice Cristo que va a rehacer nuestros actos, y con esta testimonio que me comentaste, ahí se puede ver que está actuando entonces la divina voluntad, cuando va restituyendo, recreando a la persona, ¿no? O sea, que es una cuestión incluso que va desde la psique, de la persona, físicamente, en muchos aspectos. Y al menos así yo lo he sentido en mi vida, porque, o sea, lo que estoy viendo es que ya no es Cristo en mi vida, sino mi vida en Cristo. Y es una diferencia del cielo a la tierra. Claro. Y yo lo digo porque, por ejemplo, tengo muchos pecados que han sido muy recurrentes y que, pues, si va uno, va a la confesión, vive de la misericordia de Dios. Pero al entrar yo en divina voluntad, digo, por testimonio, pues han empezado a cambiar muchas cosas, pero muchísimo. Cada vez que yo estoy diciendo, ven Jesús a pensar en mí, o cuando caigo en pecado, ven Jesús a reparar en mí, o para evitar algo. Y lo que he visto es que, o sea, realmente se está cumpliendo eso. Claro. Cuando dice rehacer los actos, claro, empiezan a cambiar. Y acuérdate de una cosa, Juan, que hablamos, que Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, vino a rehacer nuestros actos en su carne. ¿Te acuerdas? Sí. Cuando hablamos del intercambio de vida. Entonces, nosotros que vivimos 2000 años después de Jesús, estamos tomando en nuestra carne lo que Jesús hizo en su carne. O sea, eso tenemos que tenerlo por seguro. No es que Él los vaya rehaciendo en mi tiempo, en el tiempo de cada criatura. Él lo hizo de una vez y para siempre y para todos.
¿sí? Por eso Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿sí? Y Él con su acto único y eterno abarca como en un puño la eternidad, ¿sí? Y Él tiene la facultad de cambiar lo humano en divino, el rehacer nuestros actos, en cambiar las intenciones humanas por las divinas. Y ¿sí? es por eso que, bueno, con eso que acabas de decir, pues acabas de reiterar lo que ya nos has dicho en varias ocasiones, ¿no? Que divina voluntad no es una devoción más, es una vida. Es una vida en movimiento. Una vida viviente. Viviente, actuante en tu aquí y en tu ahora, pero que fue hecha en el acto único y eterno de Dios por la divinidad en la humanidad de Jesús hace 2000 años. Pero como es un acto único y eterno divino, pues nos abarca a todos en tiempo y lugar. La cosa es que yo esté consciente, consciente de adquirir el conocimiento, le crea a Dios y con mi libertad y mi voluntad lo tome y lo haga mío. ¿Sí? Es como cuando Adán pecó y puso Dios al ángel ahí con la espada atravesada, ¿te acuerdas? Sí. No sea que se regrese, alargue su mano, ¿sí te acuerdas? Sí, claro. Y tome del árbol de la vida y viva para siempre. Bueno, pues eso es lo que Dios ya quitó y ahora tenemos acceso al árbol de la vida y alimentarnos de ahí. El árbol de la vida es la voluntad divina. Es la vida. Es enorme lo que está pasando ahorita. Claro, es la vida de Jesús al alcance de nosotros. Jesús es mi vida. Él es alma de mi alma, vida de mi vida. Él es Dios de Dios, luz de luz. Por eso Jesús le dice a Luisa, yo soy como el alma divina y te necesito a ti, a cualquiera de nosotros, como humanidad. El alma es la que anima y vivifica a la humanidad, ¿no? Al cuerpo. Pues Jesús nos dice eso. Yo quiero ser el alma divina y tú sé para mí humanidad. O sea, el alma no puede hacer las cosas si no tiene un cuerpo donde manifestarse. Y es lo que nos va diciendo Jesús. Y Luisa le diría a Federico Abres en una carta ya cuando Luisa estaba muy mayor, que tenía la vida divina ya como en plenitud en ella, le decía, métete a vivir en la divina voluntad de tal manera que de ti solo quede el velo que cubre a Jesús, así como la Eucaristía. O sea, tu humanidad, Juan, que sea solo el velo que cubre a Jesús viviente en ti. ¿Verdad? Bueno, decimos un Ave María para que se nos selle todo este conocimiento, estas luces, que no se nos escape, que Mamita María nos selle con su amor y su deseo que ella tiene de que todos entremos en este tiempo a vivir esto. Lo tenemos todo al alcance de la mano. Solo está en que nos dispongamos y le creamos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, que le dijo sí al Padre. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores y admítenos a vivir en el reino de la divina voluntad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.